Sí, eso sí. Suponía que era una mesa de la doctora. Porque no me gusta. ¿Cómo tengo el dueño? Problema. Vamos a utilizar este software para repasar. Vamos a empezar con miembro superior. Y no hay que olvidarnos que el miembro superior se estudia desde el cuello. ¿Y por qué desde el cuello estudiamos el miembro superior? Porque por ahí viene un paciente y dice, doctor, tengo adormecimientos en la mano. Lo normal sería, pues, de que yo vaya a revisar la mano, ¿no es cierto? Porque dice, tengo adormecimientos en la mano. Eso sería lo normal, lo lógico. Pero no, señores. La mano recibe los nervios que nacen en el cuello. Y la patología, la enfermedad que tiene el paciente, lo más probable es que esté en el cuello. Y en la mano tengamos la representación de esa enfermedad. Entonces, cuando hablamos, pues, del miembro superior, empezaremos por hablar del cuello. Antes de que comprender un poquito, porque recién, toda la semana pasada he tratado de entrenarme en esto y aparte, igual que la doctora. Y de a poquito vamos bien. Entonces vamos a empezar a disecar. Estamos poniendo esqueleto, estamos poniendo cerebro, estamos poniendo circulatorio y músculos. Y vemos el cuello. En el cuello estamos observando de entradita nomás. Ustedes vayan a su casa ahora, se miran en el espejo y van a notar este músculo. Este. ¿Cuál va a ser? El externo, el cleidomastoideo. Con un fascículo clavicular, con un fascículo external. Por eso se llama externo cleidomastoideo. ¿Se dan cuenta? Entonces acá lo vemos. Y acá atrás vemos otro músculo. Y miren acá un pequeño triángulo. Ese músculo que vemos en la parte posterior es el trapecio. Y estamos formando un triángulo que hay del trapecio, el externo cleidomastoideo por delante, el trapecio por atrás y la clavícula por abajo. El triángulo supraclavicular. Y en el fondo de ese triángulo supraclavicular vamos a encontrar el plexo braquial, que es el que va a dar inervación al miembro superior. ¿De acuerdo? Al plexo braquial. Por debajo de la clavícula va a estar montando una arteria que sale del tórax, monta la primera costilla y pasa por debajo de la clavícula. ¿Va a dirigirse a dónde? A la región axilar. Va a ser la arteria, si pasa por debajo de la clavícula, ¿cómo la vamos a llamar? Junto con la arteria. Y están montando la primera costilla, porque la primera costilla forma un estrecho en el tórax. Y los elementos que salen del tórax pasan por ese estrecho, que el límite va a ser la primera costilla. Entonces monta la primera costilla. Y acá hay un detalle. En esa primera costilla llega un músculo a tomar inserción, que es el escaleno anterior. En esa primera costilla hay un tubérculo, el tubérculo del disfrán, donde se va a insertar el escaleno anterior. Entonces, tengo el escaleno anterior aquí en la primera costilla, por delante pasa la vena subclavia y por detrás pasa la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Ya tenemos varios elementos que estamos mencionando. Por delante del escaleno anterior, que sería este, la vena subclavia, y por detrás, la arteria. Es decir, ¿quién separa la arteria de la vena? El escaleno anterior. Son preguntas que hacen los exámenes, por si acaso. Pero además, el escaleno anterior, ya si decimos anterior, significa que por lo menos hay otro más. Hay uno por detrás que se llama escaleno medio y otro más atrás que se llama escaleno posterior. Lo que nos interesa es esto: escaleno anterior, escaleno medio.
Y entre ambos escalenos está pasando el plexo braquial. ¿De acuerdo? El plexo braquial. Y más aún, si dijimos nosotros hace unos minutos que por detrás del escaleno anterior pasaba la arteria, entonces, entre los escalenos anterior y medio, ¿quiénes pasan? La arteria junto con el plexo braquial. Y la relación más importante del plexo braquial va a ser la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos viendo esto. Ahora saquemos el resto de piel. Saquemos el resto de piel. Y nos vamos a encontrar con esto. Ustedes mismos vayan al espejo, imagínense sacarse toda la grasa. Algunos parecemos mujeres, miren lo que hay. De esta grasa. Sacamos esa grasa, y la piel con la grasa, y nos encontramos con este elemento muscular. ¿Cuál va a ser? El pectoral mayor. ¿Y por qué decimos pectoral mayor? Porque debajo del pectoral mayor, tenemos otro más chico, el pectoral menor. ¿De acuerdo? Tenemos el pectoral menor. ¿De acuerdo? ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Hemos visto al pectoral mayor. Ayúdame, no me dejes mal, oye. Ya. Se fue muy bien. Hemos visto el pectoral mayor, que tiene relaciones por arriba con quién? Con el esternocleidomastoideo. ¿Dónde? En la clavícula. ¿Por qué? Porque si esta es la clavícula tiene una parte superior, una parte anterior, una parte inferior y una parte posterior, la clavícula, ¿de acuerdo? Un extremo externo y un extremo interno, de acuerdo a los libros que leen. Un extremo lateral, un extremo medial, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que aquí llega el esternocleido de clavícula mastoideo, ¿de acuerdo? Y aquí se desprende el pectoral mayor, ¿de acuerdo? Se desprende el pectoral mayor. Acá tenemos el esternocleidomastoideo, que es este con este. Este elemento que estamos viendo aquí, bastante ancho, que llega al tórax, es el más superficial de todos los músculos del cuello. Son algunas fibras medias así, digamos, que no se notan muy bien y que corresponden al cutáneo del cuello. Vamos a sacarlo para ver mejor el esternocleidomastoideo, que es este, la porción clavicular, la porción external, el triángulo supraclavicular. Vean al fondo la arteria subclavia, la vena subclavia. Esto le falta el puntero nada más. Y el plexo braquial. Ahí. Pero ¿qué observamos? La inserción en el extremo medial o interno de la clavícula del pectoral mayor. Y en el extremo lateral o externo, la inserción de este otro músculo, que va a ser el deltoides. Y entre ambos músculos, entre el deltoides y el pectoral, vemos este surco, que es el surco deltopectoral, por donde ustedes están viendo, está corriendo una vena, que es la vena subclavia, creo. ¿Cuál? ¿O basílica? A ver, levanten la mano que dicen que es cefálica. Todos deberían levantar la mano. La cefálica. ¿Y qué es la cefálica? Es una de las dos venas que desaguan superficialmente el miembro superior. Una de las dos venas. ¿Por qué? El sistema venoso del miembro inferior y de los miembros superiores se van a dividir en dos tipos, de acuerdo a la profundidad en que se encuentran dentro del cuerpo. Uno que se llama superficial, que ustedes lo ven, hagan así y se van a ver las venas,
y otro profundo, que está corriendo junto con los músculos. En el miembro superior, el desagüe venoso, o sea, llega a la arteria con su sangre, ¿de acuerdo? Se capilariza, irriga los tejidos y después tiene que regresar, porque dejó el oxígeno, recogió el anhídrido carbónico y tiene que regresar ¿a dónde? Al corazón. Para que el corazón lo mande a los pulmones, en los pulmones se vuelve a oxigenar y ya regresa al corazón nuevamente para que el ventrículo izquierdo lo reparta a todo el cuerpo. Esa es la circulación. Entonces, el sistema capilar venoso se comienza a distribuir en una parte superficial y en una parte profunda. En la parte superficial, en el antebrazo, se van a formar un plexo, que es el plexo venoso dorsal de la mano, por ejemplo, y en el cual sale una vena hacia el lado externo que se llama radial. Otra vena hacia el lado interno que se llama cubital. Y una vena media ahí, a media caña en el medio, que le llaman la mediana. ¿De acuerdo? Estas tres venas llegan al pliegue del codo, acá. Y se van a dividir. La mediana da una rama, se hace así, para la radial y forma ¿qué? Forma la cefálica. La mediana da una rama para la cubital y forma la otra vena que es corta, la basílica. ¿De acuerdo? La basílica. La basílica termina en el tercio medio del brazo, en el tercio medio inferior, perdón, en el tercio inferior, no medio, en el límite entre el tercio medio y tercio inferior, porque se profundiza y contribuye a formar la vena humeral, que es una vena profunda. En cambio, la cefálica recorre todo el brazo superficialmente. Tienen que conocerla, señores, porque eso es lo que uno a veces busca para colocar las vías y así de esa manera ingresar al torrente sanguíneo de los pacientes con medicamentos o otros elementos. ¿Ya? Recorre todo el brazo, llega a la parte alta a nivel del hombro y se encuentra entre el deltoides y el pectoral, en el surco deltopectoral. Sube y acá se introduce en las fositas de Morenheim, que es subclavicular, y termina desembocando en el límite del axilar y la vena subclavia. Ahí termina desembocando, desaguando ahí. ¿De acuerdo? Es decir, hemos visto la cefálica y hemos visto la basílica. Característica de las venas superficiales. Se encuentran por encima de la aponeurosis. Ya a esta altura del partido, ustedes ya lo tienen que estar en el problema. Ya deben saber todo miembro superior y miembro inferior. Ya deben de conocer que los músculos se encuentran envueltos en una vaina que se conoce con el nombre de aponeurosis y que le forman tabiques separando los músculos y que envuelvan los músculos. Entonces, las venas que están por arriba, por encima, superficial a la aponeurosis, son venas superficiales. Las que están por debajo de la aponeurosis, que corren junto con los nervios musculares o motores, junto con las arterias, son venas profundas. ¿De acuerdo? Por lo general, las venas profundas son dos que acompañan a la arteria, a excepción de la subclavia, que es uno, la axilar, que es una, y en el miembro inferior, la femoral. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto la fosita de Morenheim, donde pasa la cefálica para terminar desaguando en la axilar. Seguimos disecando. Ya dijimos que quitamos el pectoral y nos encontramos en el plano profundo al pectoral menor, que toma inserción en las costillas 3, 4, 5 aproximadamente, y va a terminar ¿dónde? Va a terminar acá, termina en el omóplato.
o escápula. ¿Qué características tiene? Tiene que conocerla. Es un hueso plano. Acá está el homóplato. Un hueso plano. Por delante, excavado. ¿De acuerdo? Y se llama la fosa subescapular. ¿Por qué subescapular si está por delante y no hay preescapular? Pregunto. Medio raro los anatomistas, ahora que vamos a ir a México para ver la nomenclatura anatómica, trataremos de ver pues por qué le llaman subescapular cuando está por delante. Porque mucho de la anatomía humana se estudió en el cuadrúpedo, particularmente en el cerdo. Algunos se quedaron con la anatomía del cerdo también. Galeno estudió la anatomía del cerdo. Y de ahí comienzan los nombres a ponerse. Entonces, el cerdito está así, subescapular. El hombre se paró y siguió llamándose subescapular. ¿De acuerdo? Por detrás hay una espina, la espina y la escápula, que deja un espacio arriba, supraespinoso, y un espacio abajo, infraespinoso. Acá está hacia afuera, para el húmero, y acá está hacia la columna vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, la escápula, además de esa espina que termina ancha, gruesa, para articularse con la clavícula aquí, que se llama el acromion, tiene como un dedo salido, como un dedo, la apófisis, ¿cuánto? Coronoides. Ah, ya, tiene mucho más, pues. ¿Ya? ¿Y por qué coracoides? Porque nace el córaco braquial. De esa apófisis tenemos la inserción de 3 elementos. Justo en esa apófisis hay 3 elementos. Uno de ellos que va hacia adentro, el pectoral menor. ¿De acuerdo? Y 2 que van hacia el brazo. Uno que se queda en el húmero, el córaco braquial, córaco de coracoide, braquial de brazo. ¿De acuerdo? El córaco braquial. Y otro que llega hasta el antebrazo, llega casualmente al radio, a la tuberosidad bicipital del radio. ¿De acuerdo? Que es la porción corta del bíceps, porque la porción larga termina en la propia escápula, por arriba de la cavidad glenoidea, en la fosita supraglenoidea. Entonces, el deltoides se origina pues en la clavícula, se origina en el acromion, se va hacia atrás, también se origina en parte en el acromion, que va hacia la espina, y termina en lo que se conoce con el nombre de la V deltoidea en el húmero. ¿De acuerdo? La función del deltoides, elevar el brazo o separar el brazo. ¿De acuerdo? La función del pectoral menor a inspiradores fija la clavícula, fija la escápula. ¿Ya? Y la del pectoral mayor aproxima el brazo, porque nace en las 7 primeras costillas y termina ¿dónde el pectoral mayor? En el labio externo de la corredera bicipital. ¿De acuerdo? Labio externo o anterior de la corredera bicipital. Entonces, quitemos ya al deltoides. Y vemos pues, acá, la coracoides, el pectoral menor, y estamos observando de la coracoides este elemento, y falta otro más, este creo que es el otro. Pero ¿qué más vemos? Vemos la articulación, acá está la coracoides, y acá está el acromio, un ligamento, el acromio
coracoideo, que forma como un techo a la articulación del hombro. Articulación del hombro, ¿qué tipo de articulación es? Condiliar. ¿Ah? Troclear. Ya saben ustedes, creo que les dije en la clase yo algo. Troclear, flexo, extensión. En artrosis, movimiento universal. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos acá entonces a este elemento que es la porción corta del bíceps, a este elemento que es el córaco braquial, y acá está el pectoral menor. La vena, que la vamos a quitar porque ya cumplió su objetivo, ¿ya? La vena que vemos ahora en el plano profundo es la humeral, que se transforma en axilar y acá se transforma en subclavia. ¿De acuerdo? Sigamos desvistiéndolo entonces ahora. Ya no me hace caso. Fíjense. Y acá tenemos en el brazo. Ustedes vayan al espejo o en este mismo momento, agarren su brazo y hagan esto. Y van a agarrar, van a tomar un conjunto muscular por delante del hueso, por delante del húmero. Y si quieren más, van a la parte posterior y hay otro conjunto muscular. Esto se llama el paquete braquial anterior, el paquete braquial posterior. Y entre ambos paquetes, introduzcan sus dedos suavemente, busquen palpar, van a ver el reborde medio redondito que hace el bíceps, ya lo podemos nombrar ahora, el bíceps, y van a ver acá que hay un paquete, y van a sentir que corren, y si apretan un poco más van a sentir corriente. Entre esos dos grupos musculares está corriendo el paquete vásculo nervioso del brazo. El paquete vásculo nervioso del brazo, ya recuerden, está constituido por la arteria humeral, que continúa, acá está la humeral, esta es la humeral, que continúa a la subclavia. El nervio mediano, que es la rama terminal, una de las ramas terminales del plexo braquial, en el medio, por lo más mediano, y las venas que hemos mencionado, que acompañan a la arteria. Eso es paquete vásculo nervioso del brazo. Los músculos que están en la parte anterior, hay uno que todo el mundo conoce, porque desde chiquito están tratando de mostrar, pues ahí, para después irse a jugar o a trabajar a esta guerra. Están ahí haciendo ejercicios, ¿ya? ¿Qué es el bíceps? Y van a ver ustedes, el bíceps tiene una porción externa y una porción interna. ¿De acuerdo? La porción externa recorre todo esto y va a terminar, acá tienen por ejemplo el bíceps, la porción externa, y va a terminar por encima de la articulación del hombro, o escápulo humeral que se llama también, por encima, en la fosita que se conoce con el nombre de supraglenoidea. ¿De acuerdo? La porción interna es la que termina en la apófisis coracoidea y se conoce con el nombre de porción corta, porque esta es la porción larga. ¿De acuerdo? Si nosotros retiramos la porción corta, nos vamos a encontrar con este elemento muscular, que miren de dónde a dónde va. Va de la coracoides al tercio medio del húmero, Ese músculo es el córaco braquial, ¿de acuerdo? Al tercio medio del húmero, acá lo tiene. Hemos retirado al bíceps y en el tercio medio hacia abajo, o sea, en los 2 tercios inferiores del húmero,
vemos este elemento muscular, que es el braquial anterior. Retomemos entonces el braquial anterior. Ya vimos que el bíceps arriba, fosita supraglenoidea, apófisis coracoides. Abajo, en la tuberosidad bicipital del radio. Por eso el bíceps es flexor del antebrazo sobre el brazo. ¿De acuerdo? Pero también estamos viendo a este que es el braquial anterior. El braquial anterior del tercio medio de la cala anterior del húmero a la coronoides. A la base de la apófisis coronoides, ¿de quién? Del cúbito. Entonces, a ver. ¿Cuál es el principal flexor del antebrazo sobre el brazo? Bíceps. Aunque les parezca mentira, el principal flexor es el braquial anterior, porque tiene palanca corta sobre el cúbito. En cambio, el bíceps trabaja sobre dos articulaciones. ¿De acuerdo? Y más aún, el bíceps no solo es flexor, porque va a tomar inserción, si esta es la tuberosidad bicipital, esta debería llegar ahí el bíceps, ¿no es cierto? Pero no, llega acá atrás. Y cuando hacemos la pronación, el bíceps se enrolla en la tuberosidad. Y cuando se contrae el bíceps, actúa como supinador de la mano. El bíceps, como elemento supinador. Bueno, seguimos. Acá está el braquial anterior, ya lo vimos. Veamos atrás entonces. Voy a tratar de darle vuelta, no sé si tendré suerte. Se me va escapando. Bien, me ayuda. Ya va, ahí va. ¿Está viendo que se está escapando? ¿Ah? Bueno, cuando termine el punto, seguro que ya lo vi. Para llegar al nivel de los maestros, tiene que tener 30, 40 años de ejercicio profesional. Yo con 45 años de ejercicio anatómico, todavía mis maestros los respeto y les digo maestro. Y cuando veo a mi maestro Florian, se me caen las lágrimas de emoción. Pero acá parece que no es así. Bueno, quería ver la parte posterior, pero va a demorar un poco, creo. Listo. ¿Ahí? Vayamos, sigamos abajo. Después vemos la parte posterior. Que sí que traerlo, pero... Ya. Estamos en codo. Ya. Este segundo decimos que era braquial anterior. Y miren, este
estas fibras nerviosas que vemos que está inervando al braquial anterior corresponde al músculo cutáneo. Ese grupo muscular que está en la parte anterior del brazo está inervado por el músculo cutáneo, que es la rama externa del plexo braquial. ¿De acuerdo? La rama externa del plexo braquial. El grupo posterior del brazo está inervado por el nervio radial, que corresponde a los músculos extensores. El nervio radial, no se olviden, se origina en los troncos secundarios, en el tronco secundario posterior. Un tronco que da únicamente dos nervios: el nervio circunflejo para el deltoides, y el nervio radial para todos los músculos de la región posterior del brazo y el antebrazo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, ¿quién inerva al cubital anterior? Cubital. Cubital anterior, dije. Cubital. ¿De acá? El cubital, el nervio cubital. ¿Y quién inerva al cubital posterior? El nervio radial. ¿De acuerdo? El nervio radial. Entonces, este es el braquial anterior, el braquial anterior. Ahí lo tenemos, lo sacamos y observamos que acá, bien arriba llega un músculo, bien arriba. Y si nosotros lo seguimos subiendo para ver antebrazo, se mueve. Para ver antebrazo, vamos a ver que ese elemento que están haciendo en el brazo, ahí, baja, hasta la muñeca. Ese es el supinador largo, o también conocido como húmero estilo radial. Supinador largo o húmero estilo radial. ¿De acuerdo? Por debajo del supinador largo, vamos a encontrar el paquete vasculo nervioso externo del antebrazo. ¿Y cuál es el paquete vasculo nervioso externo del antebrazo? Señores, es la arteria radial, y acá la tenemos, la arteria radial. Fíjense, todo desde la arteria radial. El nervio radial, pero la rama que va a la parte anterior, ¿ya? Y las venas que acompañan a esta arteria. Pero hay otro detalle, que en la parte inferior se va a encontrar con otro elemento muscular. Quiero verlo, a ver cuál es. No, este no. Este puede ser. En el cual vemos el supinador largo ¿con quién? Palmar mayor. Con el palmar mayor, y nos va a dar lo que se llama el canal radial o el canal del pulso, en el cual está recorriendo la arteria radial, y ahí podemos nosotros tomar los latidos de este vaso. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver en el antebrazo? En primer lugar, en el antebrazo vemos que hay un músculo de esta característica, oblicuo, ¿de acuerdo? En el tercio superior. Es decir, que nosotros podemos dividir el antebrazo en tres sectores: tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿De acuerdo? Tercio inferior, por lo general, encontramos tendones. Tercio superior, encontramos elementos musculares que se van a disponer de dos maneras. Unos en relación
al epicóndilo. Otros en relación a la epitropia. ¿Vamos bien? Y en el medio, porque acá hay un grupo muscular, y acá hay otro grupo muscular, y en el medio están llegando los músculos que vienen del brazo hacia el antebrazo. ¿Y cuáles son? El bíceps y el braquial anterior. Y miren, ¿qué forman? Miren, forman una especie de una M, con un canal externo y un canal interno, que se conocen con el nombre de canales bicipitales. El canal bicipital externo para la vena, para el origen de la vena cefálica, y el canal bicipital interno para el origen de la vena basílica. ¿De acuerdo? En el canal bicipital externo aparecen superficialmente las ramas del músculo cutáneo, la rama cutánea del músculo cutáneo. Y profundamente la rama del radial en el plano profundo. En el canal bicipital interno, en la parte superficial, tenemos a la vena basílica por arriba de la aponeurosis. Pero si pasamos la aponeurosis, nos vamos a encontrar en el plano profundo, con el paquete vasculonervioso que venía en el brazo, y que a esta altura la arteria se divide en arteria radial y en arteria cubital. ¿De acuerdo? Y nos encontramos con el nervio mediano. Y vamos a ver un músculo oblicuo, que va a buscar al hueso radio, busca el radio. Ese músculo oblicuo que va, dijimos, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, que va a la altura del tercio medio, es el músculo pronador. ¿El pronador? El pronador redondo. Y vamos a ver cómo el pronador redondo va a dejar en el radio un espacio superior para el supinador corto y un espacio inferior para el flexor propio del pulgar en el radio. ¿De acuerdo? Por ahora, veamos qué músculos tenemos acá. Vamos a verificar las manos. Fíjense. ¿La mano cómo está? ¿Cómo la ven ustedes de allá que mejor? ¿Está así? ¿O me equivoco? Hay que tratar de ponerla así ahora. Vamos a ver si podemos. Se supone que acá es el mago. Supinador largo, ¿no es cierto? Número estilo radial. Dijimos que este era... Pronador. No, este es palmar mayor. Este. Pronador. El oblicuo, pronador. Pero acá está representando algo. La imagen, la lámina, el sol, en el cual este es el bíceps. Y miren este detalle. Miren este detalle. Esto. El bíceps arroja una extensión aponeurótica que pasa por encima
del canal bicipital interno y termina con la aponeurosis del grupo muscular epitroclear. ¿De acuerdo? Se conoce con el nombre de expansión aponeurótica del bíceps. Por debajo de esa expansión aponeurótica del bíceps, el que encontramos nosotros, por debajo de la expansión aponeurótica, encontramos nosotros el grupo arterial, la arteria. Por encima de la expansión aponeurótica, por encima, encontramos el origen de la vena basilar, de la expansión aponeurótica. Cuando ustedes van a realizar una flebotomía, tienen que tener presente ese detalle anatómico. Por encima de la expansión aponeurótica, vena superficial. Si se van por debajo de la expansión aponeurótica, ya pueden entrar a lesionar a la arteria radial o la vena profunda. Y el nervio mediano se sobreentiende. ¿De acuerdo? Entonces, retiremos los elementos estos. Y vemos qué pasa. Acá tenemos el plano muscular. Ya voy a quitar esto, ya, ¿dónde está? El plano muscular. Y un elemento muscular epitroclear va a ser ese, que junto con este elemento, que es el supinador largo, y este, acá forman el canal del pulso. ¿De acuerdo? Ya lo vimos. Este palmar mayor se origina a nivel de la epitróclea y termina ¿dónde? Termina en la base del segundo metacarpiano. En la base del segundo metacarpiano. Corre junto con otro elemento muscular tendinoso, casi toda su longitud, que es el palmar menor. Y el palmar menor, miren ustedes, termina en esta aponeurosis y corresponde a la aponeurosis anterior anular del carpo. ¿De acuerdo? Ahí termina el palmar menor. Y nos falta otro elemento. ¿Me equivoco? ¿Es este? No, este no. Este es otro elemento. ¿De acuerdo? Estamos hablando de qué? De la cara anterior del antebrazo. Estamos hablando de lo que se conoce con el nombre del plano muscular superficial, integrado por tres músculos: palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Cubital anterior que se origina a nivel del epitróclea y termina en el pisiforme. ¿De acuerdo? Termina en el pisiforme y se proyecta hasta el hueso ganchoso también. Entonces retiramos estos elementos musculares y vamos a entrar al segundo plano muscular. El segundo plano muscular lo constituye este elemento. El segundo plano muscular lo constituye, toma inserciones tanto en el radio como en el cúbito, algo en la base de la epitróclea, y desciende formando este conjunto de elementos tendinosos. ¿Para qué dedos? Para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Estamos hablando del flexor común superficial de los dedos. El flexor común superficial de los dedos. Y observen el detalle. Observen el detalle. Creo que en la clase que di algo lo mencioné. Termina dividiéndose en dos aletas por las cuales pasa el tendón del flexor profundo. ¿Por qué esto? Porque el flexor común superficial termina en la base de la falange intermedia o segunda falange. De la falange intermedia o segunda falange. ¿De acuerdo? Quitamos este músculo y ya nos encontramos con este otro, que es el flexor común profundo de los dedos. Siempre
para el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y miren dónde termina. Termina, tendinosamente hablando, en la base de la falange distal de los dedos. En la base de la falange distal. ¿De acuerdo? Entonces, en este plano profundo, ojo, no es el plano más profundo, es el tercer plano. Es profundo, pero el tercer plano. Encontramos también a este otro, que es el flexor propio del dedo primero o dedo pulgar. Miren el detalle. ¿Qué músculo es este? Que lo he dejado exprofeso. ¿Ah? El pronador redondo. Voy a retirar al supinador largo. Voy a retirarlo. ¿Y qué estamos observando? Miren, pronador redondo, ¿a dónde va? Al radio. Y miren, por debajo del pronador redondo, la inserción ¿de quién? Del flexor propio del dedo pulgar. ¿De acuerdo? Por arriba del pronador redondo, miren, acá, en el plano profundo, por arriba, el otro músculo que nos falta, el supinador corto. ¿Quedó claro? Supinador corto. Entre flexor propio, supinador corto, tenemos este elemento que lo separa, que es el pronador redondo, en el plano profundo, ya sobre el plano óseo. Y estamos hablando nosotros de las inserciones que tiene el radio, que van a ser cuáles. En su tercio superior, supinador corto. En su tercio medio, pronador redondo. Y en el tercio inferior, el flexor propio del dedo primero o dedo pulgar. ¿De acuerdo? Entonces, este tercer plano está constituido por el flexor propio, que lo retiro, el flexor común profundo, que lo retiro, y me queda este elemento y este elemento. Son los músculos que tienen que ver con la supinopronación. ¿De acuerdo? ¿Cómo actúan? Cuando la mano, que está así, hace esto, este músculo se enrolla y la mano tiene la palma hacia arriba. ¿Es por acción de quién? Del supinador corto. Este músculo también se ha enrollado. Pero cuando este músculo actúa, el radio se desenrolla, rota, junto con el pronador cuadrado y el pronador redondo, y tenemos la pronación, la supinación y la pronación. El principal supinador es el supinador corto, el más profundo de todos. El supinador largo contribuye, pero el principal, el que se enrolla digamos, a lo largo del tercio superior del radio, es este, que es el supinador corto. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto prácticamente toda la región anterior. En mano, vamos a ver la mano, vamos a tener un grupo muscular tenar, un grupo muscular hipotenar. ¿De acuerdo? En el grupo muscular tenar, tenemos este. Para los que no, por si acaso ahí están los nombres. Fíjense el detalle. Vamos a ver. ¿Me pareció el aparato este? ¿Cómo le saco de ahí? A ver. Sí se puede. Ahora.
La mano, ¿cómo está? Está así la mano, ¿de acuerdo? Quiere decir que este músculo que está en eminencia tenar está tomando inserción en la parte lateral, del metacarpiano. Va a ser el separador corto. ¿De acuerdo? Este músculo que tenemos acá, que tiene dos fascículos, uno profundo y uno superficial, que está tomando inserción en la parte anterior de la falange. Va a ser el flexor corto. El que se inserta al costado, separador. ¿De acuerdo? Si yo reseco, reseco este músculo, reseco este otro músculo, me voy a encontrar con este otro que se está envolviendo en el metacarpiano, en el primer metacarpiano. Ese va a ser el oponente. El que se envuelve va a ser el oponente. Y miren otro detalle. Tengo acá otro músculo, que miren desde dónde tomo inserciones, desde el dedo, desde el metacarpiano tercero, desde el tercer metacarpiano. Tomo inserciones y va a ir a la parte interna de la falange, perdón, del metacarpiano. ¿De acuerdo? Ese va a ser el aproximador. Cuando este músculo se contrae, a este dedo lo lleva hacia los demás dedos, lo aproxima en la mano. Cuando este músculo se contrae, hace que el pulgar tome esta dirección, es decir, gire de esta manera. Ese es el, ¿cómo se llama? Este. ¿Qué hace? Opone. Va a ser el oponente. El que hace esto va a ser el aproximador. El que hace esto va a ser el separador. Para hacer esos movimientos, uno tiene que jalar de la parte interna, otro tiene que jalar de la parte externa y otro tiene que envolverse. Y otro jala de la parte ventral, de la parte anterior, para hacer la flexión. ¿Quedó claro? En eminencia hipotenar, ¿qué tenemos? El más superficial de todos, que es el palmar cutáneo, que no tiene ninguna trascendencia. Pero tenemos uno que está en la parte lateral y que va a hacer esto. Cuando este se contraiga, este dedo va a hacer esto. Va a ser el separador del meñique, del quinto dedo. Cuando este músculo que está frontal, está adelante, se contraiga, va a ser el flexor corto del meñique. ¿De acuerdo? Y después vamos a sacarlos todos para ir buscándolos. Pero acá tenemos este otro, en el plano profundo. Siempre los oponentes que son rotadores están en el plano profundo porque se envuelven en el hueso, en este caso en el metacarpiano. Este va a ser el oponente. ¿Y qué nos ha quedado? Sacamos al aproximador del pulgar o aductor del pulgar. ¿Y qué nos queda? Nos quedan estos músculos, miren, que va a ser un lumbrical. Los lumbricales. Recuerden que los lumbricales se encontraban anexos a los tendones del flexor. ¿Cuál de ellos? ¿De cuál? ¿Ah? Profundo. Del flexor común profundo. Acá hay otro lumbrical. Acá hay otro lumbrical. Y aquí hay otro lumbrical. 4 lumbricales. Vamos a irlo sacando. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos quedan? Nos quedan los interocios, que lo hemos visto en la clase pasada. El primer interocio dorsal está mirando a la línea media, junto con este interocio dorsal que mira a la línea media, junto con este interocio dorsal que mira a la línea media y junto con este interocio dorsal que también mira a la línea media. ¿Cuántos interocios dorsales? 4.
interocios palmares se alejan de la línea media. Tenemos 3 interocios palmares. Bueno, veamos la manera de darle vuelta a esto. ¿Qué da eso? 7 y cuarto.